Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por Lunakinesis, nos habla cómo es de lo que a veces nos obsesiona de niño, envejece como la leche cuando somos adultos. A veces es un efecto gradual, otras solo se necesita de una terrible experiencia. Los dejo entonces con la leche. Cuando era niño, estaba obsesionado con la leche. Todos pasamos por esa fase, ¿verdad? Donde había una comida o bebida de la que simplemente no podíamos hartarnos y la queríamos en la mañana, tarde y noche. Bueno, ese era yo con la leche. Podía beberla por litros. A mis padres no les molestaba. Preferían que quisiera algo saludable, así para calmar mi sed, que estar constantemente detrás de un refresco o una de esas bebidas concentradas llenas de azúcar a las que había que agregarles agua. A veces podía enfermarme bebiendo demasiado y demasiado rápido. Pero ¿no lo hicieron todos los niños? Demonios, incluso los adultos pueden tener demasiadas cosas buenas y enfermarse por ello. Sin embargo, nunca fue suficiente para desanimarme. Ningún dolor de estómago podía separarme de mi amada leche. Nada podría. O eso pensé. Verán, nuestra cocina no era lo suficiente grande, o más bien, era demasiado pequeña para acomodar el refrigerador y congelador que tenían mis padres, así que lo guardaron en el sótano. Un verano, cuando tenía alrededor de 16 años, mis padres decidieron que yo ya tenía edad suficiente para quedarme solo en casa mientras ellos se iban de segunda luna de miel o algo así. No me importaba. A esa edad, prefería haberme quedado en casa con mis amigos que ser la tercera rueda de mis padres mientras intentaban reavivar el romance. Además, si yo necesitaba un adulto, mis abuelos vivían en la cuadra de enfrente. Sí, mi familia no era el tipo que se alejaba demasiado de sus raíces. Como era de esperar, los días pasaron sin muchos problemas. Invité amigos y jugamos videojuegos, nos atiborramos de comida para llevar, y en su mayoría eso fue todo, aparte de hacer los quehaceres de la limpieza en la casa. Eso fue hasta la tercera semana. La casa era vieja, por lo que los crujidos, gemidos y otros ruidos inexplicables eran algo a lo que estaba acostumbrado y que fácilmente podía ignorar. Esta noche, sin embargo, acababa de regresar del sótano, cuya puerta estaba en nuestra cocina, con un vaso de leche, listo para subir las escaleras y acostarme en la cama para pasar la noche, cuando se escuchó un golpe inusual proveniendo de la habitación que acababa de dejar. Traté de ignorarlo como si fueran simples escaleras antiguas expresando sus quejas después de ponerle mi peso encima, pero había algo muy extraño en ello. En mis 16 años de vivir en esta casa, nunca había oído nada parecido. Supuse que podría haber sido un animal salvaje, tal vez un mapache o un gato o una zarigüeya o algo que de alguna manera se había colado durante el día, no lo sé. Siendo un adolescente típico, eso no era algo con lo que quisiera lidiar a altas horas de la noche, así que simplemente cerré la puerta del sótano con llave para evitar que entrara a la casa principal y me fui a la cama. Llegó la mañana y bajé cuidadosamente al sótano para comprobar si había algún signo de algún animal salvaje. Y más allá de las pocas telarañas que se pueden esperar, incluso en un sótano amueblado como el nuestro, no había nada. Así que decidí que realmente había sido solo uno de los muchos ruidos de nuestra antigua casa. Tomé mi habitual vaso de leche y subí las escaleras. Esa noche, el ruido volvió. Esta vez estaba seguro de que no era simplemente un crujido de coincidencia o algo así, porque comenzó exactamente al mismo tiempo, justo antes de que me dirigiera a mi habitación para pasar la noche. La única diferencia era que todavía no había bajado al sótano. Así que definitivamente no fue el resultado de haber pisado algunas tablas del piso que estaban muy gastadas. Siendo el adolescente no particularmente valiente que era, salí corriendo de la casa y me dirigí hacia la de mis abuelos. Afortunadamente, todavía estaban despiertos, y mi abuelo era un hombre rudo con quien no se podía jugar. Se acercó con su escopeta para investigar,
solo para regresar media hora después diciendo que no podía encontrar nada ni a nadie. Él razonó, al igual que yo, que tal vez era un mapache y estaba escondido en algún rincón o grieta en algún lugar allá abajo, y había cerrado el lugar con llave para evitar que saliera como lo había hecho yo la noche anterior. Desde entonces me quedé con mis abuelos, regresando a la casa durante el día para hacer cualquier tarea y jugar en mi Nintendo durante un par de horas. No volví a bajar al sótano y decidí mejor comer y beber también en casa de mis abuelos. Aproximadamente una semana antes de que mis padres regresaran, hubo una tormenta de verano que provocó un corte de energía. Duró un par de días, pero me dio más razones para pasar el resto del tiempo que mis padres no estaban con mis abuelos. Cuando volví una mañana para abrir las cortinas, noté que un olor fétido se extendía por toda la casa. Sabiendo que se había cortado la luz, supuse que el olor fuerte y acre provenía de la comida en el refrigerador y que el congelador se había comenzado a estropear. La idea de lidiar con eso era bastante desagradable, pero no era algo que quisiera que mis padres tuviesen que enfrentar al volver a casa. No quería ocuparme de la limpieza y mis abuelos estarían afuera de la ciudad por la noche visitando a mi tío abuelo. No me apetecía tener que limpiar la comida podrida yo solo. Así que hice lo que haría cualquier adolescente estúpido haría, y lo dejé. Rocié un poco de acondicionador y lo solucioné por ese día, eligiendo comer cereal seco y beber agua en lugar de bajar al sótano y sentirme asfixiado por ese hedor que se filtraba. Esa noche fue particularmente calurosa, incluso para el verano, así que terminé encendiendo el aire acondicionado. El aire fresco que se extendía por la casa fue un alivio cuando me fui a dormir, pero dentro de poco fue una decisión de la que me arrepentí. Me desperté alrededor de las 4 de la mañana y encontré el aire de la casa denso y bochornoso. Estaba peor que cuando me había acostado. Peor aún, el hedor era tan fuerte que podía saborearlo en la boca. Era agridulce, mezclado con un olor sulfúrico de huevos podridos, y algo que mi cerebro adolescente solo podía describir como alguien que no había encontrado el baño a tiempo. Recordé un momento en el que, cuando era más joven, mi padre había desenchufado accidentalmente el refrigerador y ninguno de nosotros se había dado cuenta hasta que se acabó la leche. Podía recordar ese olor mientras me atragantaba y corría hacia el baño de arriba, arrodillándome ante el inodoro mientras mi estómago amenazaba con vaciarse. Era dulce y amargo como este olor, pero con algo ácido que nunca supe explicar, y podía recordar la espesa baba en que la leche se había convertido. Nada de esto me ayudó, ya que el aroma que llenaba la casa parecía inundar cada poro de mi cuerpo. Podía olerlo en mi ropa. Era tan fuerte que me lloraron los ojos, y con un último y pesado movimiento, mi estómago se revolvió y vomité. ¿Cómo pudo haber llegado a ser tan fuerte el olor en tan solo unas horas? Fue solo cuando me estaba limpiando en el fregadero que noté que las salidas de aire no expulsaban ningún aire fresco. Sabiendo que obviamente no lo había apagado mientras dormía, supuse que el sistema todavía estaba estropeado después del corte de energía. No podía quedarme en esa casa, con ese calor y ese olor, y así, vestido solo con mi ropa interior, corrí hacia la casa de mis abuelos y una vez más pasé la noche ahí. Cuando llegaron por la mañana, les expliqué la situación. Ninguno de los dos estaba contento de que no me hubiera ocupado de la comida podrida el día anterior, pero accedieron a ayudar antes de que las cosas se pusieran peor. Peor sería quedarse corto para el olor que nos golpeó en la cara. Mi abuela ni siquiera podía entrar a la casa. Estaba de color blanca como el hueso y estaba inclinada sobre la mesa del porche. Incluso mi abuelo perdió la compostura al poner un pie en la casa, sacando del bolsillo un pañuelo para taparse la nariz y la boca. «Quédate aquí», me dijo. Una orden clara, incluso si sus palabras habían sido un poco ensordecidas por el pañuelo. Yo, por supuesto, no lo escuché, porque para mí no tenía sentido que me obligara a quedarme afuera y pedirle que limpiara todo el desorden, y una vez que escuché que se abría la puerta del sótano, atravesé la casa hasta la cocina.
Solo puedo describir entrar a esa cocina como tener tu cara a milímetros de la puerta de un horno cuando se abre y la ola de calor te derriba. Era eso, pero solo el olor. Podía escuchar a mi abuelo vomitar y toser mientras bajaba las escaleras, y yo mismo pronto estaba haciendo lo mismo mientras me dirigía hacia la puerta del sótano con lágrimas formándose en mis ojos. Ahora bien, mi abuelo era un hombre duro, pero nunca lo había oído decir malas palabras hasta ese momento, y era como si estuviera compensando toda una vida sin decir nunca una mala palabra con la sarta de maldiciones que lo abandonaban. Esto me impulsó a atravesar la calurosa oscuridad del hedor que hacía que moverse por las escaleras fuera una tarea agotadora. Desearía haberle hecho caso a mi abuelo cuando me dijo que me quedara con la abuela. Intentó hacerme retroceder antes de que viera algo, pero ya era demasiado tarde para eso. Los ruidos que escuché desde el sótano no eran de la casa operando sus aparatos, ni tampoco de un animal. Eran de un humano. Un humano que ahora se podría en el calor del verano y medio colgaba de un ducto de aire. Ahora sabía por qué había dejado de funcionar y cómo el olor había impregnado toda la casa tan rápidamente. También explicaba por qué ni yo ni mi abuelo habíamos encontrado nada al investigar el sótano. Había estado en los ductos de ventilación. El hecho que una persona hubiera entrado de alguna manera en mi casa era bastante escalofriante. Verlo como el primer cadáver en mi vida era peor. La muerte es parte de la naturaleza, pero es una parte repugnante cuando las formas humanas habituales de afrontarla no se aplican en la práctica. Un cuerpo se pudre rápidamente con el calor, y su cadáver estaba colgando de tal manera que estoy seguro de que si lo hubiera dejado 1 o 2 días más, el cuerpo se habría partido a la mitad. Los fluidos se filtraron por las paredes, sangre coagulada, un líquido marrón sucio en el que no quería pensar. Y lo peor de todo, algo espeso, blanco y parecido al pus que me recordaba a esa leche agria. El olor a muerte se pega a todo, e incluso después de que sacaron el cuerpo, tiraron todos los muebles de ahí y llamamos a un fumigador profesional para fumigar la peste, todavía persistía. Tiré la ropa que llevaba ese día. Por más que la lavara, el hedor seguía ahí. No podía bajar al sótano. Todavía me golpeaba como un camión cada vez que pasaba por la puerta. Incluso mis padres, que tuvieron la suerte de estar ausentes durante lo peor, no pudieron soportarlo. Se mudaron, cruzando la calle, y por lo que nos cuentan mis abuelos, siempre que se muda alguien nuevo, siempre se queja del olor. Nunca supimos cómo entraron. La policía creía que debía de haber alguna ventana abierta que en un día olvidé, y me inclino a estar de acuerdo. Era un vagabundo sin hogar, y buscaba comida y refugio, algo que no puedo reprocharles. Casi me siento culpable en cierto modo. Los ruidos que hacían, escabulléndose por el sótano, por la noche, me llevaron corriendo a mis abuelos. Tal vez si me hubiese quedado, los habría escuchado, sus pedidos de ayuda, o yo mismo ayudarles cuando se quedaron atrapados en el ducto. Quizá todavía estarían vivos. No sé. Lo que sí sé es que a partir de ese día no pude tomar leche. Incluso el olor de la leche fresca me devolvía el hedor de la muerte, como si acabara de quedar atrapado y esperando en algún lugar detrás de mi nariz. Verlo me recordó esos fluidos que se filtraban por las paredes de nuestro sótano. Cuando era niño, amaba la leche. Ahora la odio.